Hoy os llevo a Super Sonido, a la nueva sala que ha inaugurado, porque veremos la presentación de las Sonus Faber a cargo de su diseñador principal de diseño industrial, Livio Cucuzza, y espero que podamos escucharlas y también hacerle una entrevista gracias a la colaboración de Super Sonido. Venga, espero que os guste. Hasta ahora. Buenas tardes, gracias una vez más por compartir vuestro tiempo con nosotros. Hoy es un día muy especial, como os hemos comentado, por la inauguración del nuevo espacio, pero también por tener el honor de recibir una figura inspiradora en el mundo del diseño y del sonido, que es Livio Cucuzza, que ya alguno de vosotros le conocéis de algunos otros eventos, director de diseño industrial de Sonus Faber y de Macintosh. En este caso, Livio nos va a presentar los nuevos Amati Suprema, que tenéis aquí con nosotros. Acompañando la Amati Suprema vamos a utilizar un sistema que es el que está hoy aquí instalado, que sería el amplificador Momentum de la marca americana de Agostino, todo cableado con transparent, tanto en altavoz como interconexión. De fuentes vamos a utilizar un sistema de la marca británica DCS, la serie Vivaldi, el Network, el Clock y el DAC. Y bueno, todo con racks de última generación también de la marca Neo. Pues nada, gracias a todos por estar aquí con nosotros y espero que lo disfrutéis. Good evening and thank you to be here. First of all, I'd like to thanks to Mr. Ernesto, who created the most amazing dealer shop I've experienced in Europe for sure. So far, so congratulations for his new creation, amazing. And thank you, of course, to Sarte Audio, because it's our distributor for many years and part of the family. So we are very happy to be here because the welcome from Super Sonido and Sarte is always top for us. Bueno, gracias por haber venido todos. Lo que estaba comentando, que todos nos hemos encontrado un poco admirados por el nuevo espacio de Super Sonido aquí abajo. Sin duda es, yo creo que, si no la mejor, una de las 2 o 3 mejores tiendas de Europa, y cuidado, no me extienda más incluso. Esto hay que decirlo porque les ha costado mucho esfuerzo, pero el espacio es espectacular, en todos los sentidos. Gracias a mí también por haber traído todo esto. Eso es una broma. Y bueno, pues vamos a lo que vamos a presentar hoy es la Amati Suprema. Y bueno, vamos a dar comienzo al espectáculo.
I'm pretty excited to be here because it's not only the opening of this dealer, but it's also the occasion to talk about our new creation, the Amati Suprema. This product, as I explained before to the other group, is special because it was not part of our plans. Bueno, lo que decía antes, lo que vamos a escuchar hoy, a presentar, es la Amati Suprema. Es algo muy especial, entre otras cosas, porque así fue un altavoz, como explicamos al grupo anterior, ha sido un altavoz que no fue planificado en absoluto. Surgió de una manera improvisada y lo iremos explicando según vaya pasando el evento. So, some time ago we introduced to the world our reference system, Suprema, which is a 750K loudspeaker system. So really high-end one. And the reason why we did that was to create the new technology for the future of the Sonus Faber products. Bueno, la razón de esto es porque 4 o 5 años atrás ellos se pusieron a trabajar en lo que es hoy el buque insignia de la marca, que es la Suprema. Y a raíz de la Suprema, pues han sucedido muchas cosas, entre ellas esto. Okay. So when we showed Suprema to the world and we did a lot of demonstration, a lot of people starting to ask what's next, how you will use that technology that you are showing in Suprema. So we had some plans, but this was not one of the plans. So one day the engineers in the design lab in Vicenza, they wanted to do an experiment, and they basically used some of the drivers, exactly the same drivers of Suprema, and using an Amati cabinet because it was available in the design lab to create something that has the same resolution, the same speed and clarity of Suprema in a smaller cabinet. Exacto. Bueno, pues surgió de una forma espontánea, como os comentaba. Los ingenieros en Vicenza decidieron un día que iban a experimentar con los drivers, con esto, que son los mismos que lleva la Suprema, pero en una caja un poco más pequeña, porque empezamos a preguntarnos todos, bien, habéis hecho una caja de 750.000 euros, que es la Suprema, es un ejercicio de todo, y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vais a hacer? Nos preguntaron a todos un poco, y entre el sí y el no se decidió que, bueno, pues que iban a experimentar. Y en la caja que tenían para hacerlo era una Amati, porque esto es exactamente igual que una Amati. Y era la caja que tenían y decidieron meter esto en una Amati a ver qué pasaba. Si tenían la misma claridad, la misma imagen, la misma resolución que con parte de la Suprema. So, and you have to know that sometime in the product development you can plan everything, but at the end the real result nobody can really predict. And in some cases you have something that on paper should sound good, but it's truly, at the end, is truly exceptional. Cuando te pones a hacer un experimento de este tipo, le pasa a muchas marcas, y en la alta fidelidad pasa muchísimo, que bueno, sobre el papel suena bien, pero cuando se pone en práctica puede ser un error o puede ser que suene excepcionalmente bien. Siempre decimos, joder, qué bien le ha salido esto a fulano. Y en este caso, pues fue así.
So in this case, when we heard the result in the listening room, we thought this is truly exceptional, and we have to create a product for the market. The problem was that, of course, all these components are coming from that speaker, so they are not affordable. They are really expensive drivers, expensive technology. So we basically had to rise the price of an original Amati to a different level. So for this reason, we decided to create a complete different product. And this is also why we have new finish instead of the classic Sonus Faber wood. Obviamente, utilizando los materiales tan caros que se están utilizando aquí, porque vienen de la Suprema, obviamente, es todo mucho más caro, y tenían que, obviamente, subir el precio de un Amati y crear un altavoz totalmente distinto, no solamente en sus drivers y sus componentes, sino también en el acabado. El acabado es Testarossa, no, Testarossa es Ferrari. No solamente en el acabado, sino para diferenciarlo de lo que es, no la antigua, sino de lo que es la Amati. Entonces han creado pues una caja totalmente distinta, desde el sentido tecnológico como estético. From the original Amati, we are using the bass drivers and the cabinet, but the crossover network and everything else is new. De la Amati han utilizado los buffers, pero tanto esto como el crossover que maneja a esto son totalmente diferentes, totalmente nuevos y concebidos desde la Suprema. So when we decided to introduce this to the market, we said we have to we wanted to collect feedbacks from the market, because this speaker, as you will hear, is quite different from a Sonus Faber classic speaker. So instead of only having the classic natural sound, very smooth sound of Sonus Faber, the level of details and speed and punch on the bass is really different. So with this speaker, we are also trying to understand if our customer will love what we loved about them. So the ability to perform high resolution and high speed and punch in this way. Bueno, cuando también nos volvieron a llamar para ver qué nos parecía, porque esta caja no es el clásico sonido relajado, armónico de Sonus Faber. Esta caja tiene mucha dinámica, mucha resolución, mucho detalle, mucha pegada en el grave. Pero bueno, he de decir también que en música clásica es espectacular. Sí. 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 Y en metal, aquí tenemos un metálico y incluso en metal. So let's listen some music. I just wanted to focus the attention for the first tracks on the mid-high section, because that's the biggest innovation in this speaker. And we will play some tracks which have some male and female voices to understand how the speaker can resolve all the little details of a human voice. And then we will grow up in the rhythm. Bueno, vamos a comenzar con dos tracks de voz, femenina y masculina, para que nos hagamos una idea de la resolución que tiene esta zona de la altavoz, que es donde están los medios, los agudos medios y los super agudos. Comenzamos. How it was?
Good. So yes, it's as I told you, there is a sense of resolution and speed, but we are still using soft domes. We are still using paper as the classic Sonus Faber speakers. So we are not using some material that can be non-natural in the reproduction. So even if you have resolution, it's never fatiguing, it's never aggressive. Bueno, como habéis oído, bueno, os ha gustado. Teníamos resolución, tenemos dinámica, pero sin dejar de utilizar lo que siempre ha sido inherente en Sonus Faber, que son el papel y los tweeters o las cúpulas de seda, siempre materiales naturales. In the development of these drivers, a lot of attention for us was to create the right amount of resolution and speed, maintaining the classic Sonus Faber sound signature. And the result, the most interesting result, is the mid-range. The mid-range in this speaker, as the rest of the transducer, is a dual drive design, which means that instead of having one coil in a magnet, it has two coils that are separated from one to each other. So they are working in a sort of push-pull design. When one of the coil is pulling, the other one is pushing. So instead of having the control of the membrane made by the suspension, so the rubber, we have the control of the membrane made by the electricity, the power of the amplifier. So this is quite unique. Only Sonus Faber use this technology at the moment. And the result is that, again, you have this sense of details, but the driver is always under control. So the distortion is very, very low. Bueno, tanto en los buffers como en el medio, obviamente en los tweeters no, Sonus Faber utiliza, son los únicos que lo hacen, en un imán y dos bobinas que funcionan como una especie de push-pull, y lo que hace esto es que no solo controla la exclusión del altavoz o del driver, la membrana, sino que además está continuamente controlando los drivers, el amplificador, o sea, con la corriente. Esto da una sensación de resolución y dinámica muy superior. Y distorsión más baja, obviamente. So in the next couple of tracks, you will hear also a live session and a female singer who she has a very powerful voice. So you will hear that the speaker will be able to reproduce this intense dynamic without suffering. And this is very important because our ears understand when the speaker, the source, is doing distortion, and it will, the idea of the real event is collapsing in your brain. Sí, lo que vamos a escuchar ahora es también otra voz, pero es una mujer que tiene una voz muy potente y nunca perdemos la sensación de esa dinámica siendo una grabación en directo. Y esto es importante porque cuando dejamos de tener esa dinámica real, nuestro cerebro empieza a decirnos que hay algo ahí que no funciona. Y en este caso es bastante evidente porque hay unos contrastes dinámicos. Esto lo estoy diciendo yo, no él, pero bueno, da igual. Hay unos contrastes dinámicos muy importantes en este track y que dejan ver cómo funciona este altavoz. I learned that from him. No. La
some dynamics. So, of course, this is a live session, so there is very little post-processing. It's not a studio, so everything is, let's say, raw as the instruments are playing. And to reproduce a live session with this dynamic without losing control and delivering very undistorted sound is not easy. Bueno, esto es una grabación en directo. Tiene prácticamente nada de proceso ni de ningún tipo de intromisión de acústica en la grabación, es simplemente los instrumentos y la voz y ya está. Para reproducir esa dinámica de un directo requiere, no es fácil, se requiere por parte de todo un sistema mucho trabajo. Dar esa dinámica, esos contrastes dinámicos es difícil. So especially if like us, we believe in natural materials for the membrane. Going high with dynamics is always difficult because, of course, you have soft materials. For this reason, one important part of this project is the 2-tweeter layout, which is coming from the Suprema loudspeaker, which it's not only giving the possibility to the system to arrive to 40 kilohertz, because this little super tweeter can arrive very high, but also increase the power handling of the system. So we are splitting the high frequencies in 2 drivers, so they are more relaxed, they are playing without distortion, basically. Bueno, llegar a estos niveles con materiales, digamos, suaves, como es el papel y este tipo de tweeters, que son lo mismo de seda, es complicado. Por eso ellos lo que han hecho es, entre otras cosas, partir las altas frecuencias. O sea, aquí tenemos un medio tweeter o un tweeter medio y aquí un super tweeter. De esta manera podemos llegar de una forma más tranquila para las altas frecuencias hasta 40 kilohercios o 40.000 hercios. The second element, which is very important to create this result, is another technology that Sonus Faber introduced with Suprema, which is the use of the cork. Otra de las cosas importantes que Sonus Faber introdujo en el caso de la Suprema es el corcho. So, when a speaker is working, the emission of the speaker is in front and in the back equally. So every speaker designer wants to have one of the 2 emission completely killed. Otherwise, they will create interactions. So normally what all the other manufacturers are using, including us in the past, was to have damping material inside the chamber, like foam or fibers, to destroy everything that was coming from the back of the driver. Bueno, como veis aquí, otra de las innovaciones es la utilización de corcho. Uno de los problemas que todo fabricante de altavoz tiene que afrontar y quiere eliminar es todos los altavoces irradian hacia delante, pero también hacia detrás. Esto se mataba de una manera que era poniéndole espuma o fibra de vidrio, y de esa forma eliminaban la reflexión hacia atrás. With this system, we are taking a different approach, because with the nature of the material, which is recycled cork coming from Portugal, the material itself, it's already damped. So the material is already treating pretty well the mid-high frequencies. Plus the shape that was computer generated is helping to spread
the resonances instead of killing them? Bueno, una de las cosas es el corcho. Evidentemente juega un papel importante. Es un corcho reciclado, bueno, de Portugal, como si viene de Singapur, pero es de Portugal en este caso, claro. Pero lo importante no es de dónde viene el corcho, sino esta forma que le han dado los ingenieros, que ha sido programada con computadoras, y lo que hace es, en vez de matar la reflexión, lo que hace es esparcirla, y de esta manera se puede utilizar también esa parte de la reflexión, en vez de matarla del todo. So this mock-up here, it's exactly explaining what is happening inside the mid-range chamber of the speaker. So you have all the speakers are mounted on an aluminum CNC machine, the aluminum part, and the inside of the cabinet is made of cork. Lo que veis aquí es lo que hay aquí adentro. O sea, los drivers están montados en aluminio, y detrás de ellos está esta cámara de corcho. Now we have classic music, or? Well, I don't know. I really don't know, because you already changing the program. No, because I explained that we do this. Yes, we do this for. We do this to have more dynamic, but also now we will listen some classic music. So. Acoustic instruments without amplification, and you will hear that all the harmonics that are in the instruments, the ambience of a big orchestra are respected, because we are not destroying energy, and we are using a material which is supernatural, which is normally pleasant for the ears. From Portugal. What you have against Portugal? Nothing. Okay. Not the same. Portugal and Singapore is not the same. No, and I don't think it's the same. No. Lo que estaba comentando, vamos a escuchar ahora música clásica, y en vez de matar las frecuencias internas, lo que estamos haciendo es trabajando con ellas para que reproduzcan los armónicos, los timbres, sobre todo que se dan en la música clásica, que son instrumentos acústicos, no hay nada eléctrico. Lo que vamos a escuchar primero es una sonata para violín y piano de Brahms, que es simplemente dos instrumentos muy difíciles, ya en sí mismos son casi una orquesta, y después el primer movimiento de la tercera sinfonía de Mahler, que ahí sí que vamos a ver lo que es capaz también de hacer la caja con un espacio sonoro grande, con 100 y pico instrumentos sonándose a la vez, en términos de verticalidad, planos, imagen, y es verdaderamente impresionante. Así que vamos a por la clásica. Good. So we talked a lot about the speaker, but of course what we are hearing is a system, right? It's never just one component, and the level of resolution and power of this system is pretty spectacular. We are using some of the most the highest performance electronics on the market. Lo que hemos oído no se trata solo de un altavoz, se trata de un sistema. Aquí tenemos un gran altavoz con un muy buen amplificador integrado, un sistema digital en streaming, porque todo lo que estamos escuchando es en streaming. Tenemos corriente, tenemos capacidad de aguantar esa corriente y de transmitirla, y de las fuentes, pues todo lo demás, con lo cual un sistema no es
un elemento, sino muchos elementos que estén bien configurados y bien alineados para que todo suene como tiene que sonar, no que haya coherencia tonal, no oigamos la peor parte del sistema, sino que tenga una coherencia y esté bien construido. Eso es lo más importante en la alta fidelidad. And when a system is very well balanced, you can play every music you want. And this should be the final goal of our passion, right? Because there is no music made for system. It's the opposite. We do systems to serve the music, and so every music must be played in a system like this. So now we will play a list of 3 tracks that will put the speaker and the system under pressure from the bass, the low end, because we said a lot about the mid-range, but also the 2 woofers, which are the same that we use on the standard Amati, are specifically made in Sonus Faber, designed in Sonus Faber with this dual drive technology. And again, this is the Sonus Faber is the only one who is using this technology right now. So the woofer are able to perform a lot of dynamics with a lot of control, and you will hear, especially in these tracks that Roberto will play, that even if the bass is very low and the woofers are moving, you will never have the feeling that the system is out of control. Bueno, un poco lo que os explicaba antes, los sistemas no están para estar a favor de la música. O sea, un buen sistema no entiende de música, no entiende ni de instrumentos, son tontos, no entienden de nada, simplemente lo que tienen es que estar bien construidos para que estén al servicio de la música, y cualquier buen sistema es capaz de reproducir cualquier tipo de música. Es un error de que tiene que ser todo clásico, o si es americano, italiano, francés, reproduce mejor o peor un tipo. Si están bien construidos y los elementos son de calidad y están bien ligados, se puede escuchar cualquier tipo de música en ellos. Lo que va a poner Roberto ahora, 3 tracks, van a llevar un poco en el tema del grave el sistema al límite. Como os explicábamos antes, tanto el medio como los graves tienen también el sistema de motor dual, o sea, con 2 bobinas, y eso lo que hace es que reproduzcan y sean capaces de reproducir sin distorsión ni entrar en estrés los graves profundos. We can have very good performance of the bass, even if it's not a gigantic speaker. And this is because the system is really well tuned and the amplifier is able to give to the system all the power that it needs. Como habéis visto, tenemos graves muy dinámicos, muy potentes, sin ser un altavoz muy grande. Es un altavoz relativamente pequeño. Esto es gracias a lo bien construido que está en todas sus partes, y además porque el amplificador está dando en todo momento la corriente necesaria para que eso funcione. Cuando el altavoz le está pidiendo corriente, el amplificador es capaz de darla. Eso es muy importante. So we explained a lot about the drivers, but the very important part of the system is the way you put the driver together. So the crossover that we designed for this speaker is coming from the experience of Suprema, and since we started
this exploration of the acoustic phases of each driver in 2022 with the Maxima. We made a lot of evolution of that technology, and this is probably the best crossover that we made right now. Bueno, hemos hablado de todos los drivers, pero no hemos hablado de una parte importantísima de una caja, que es lo que hace que todos los drivers funcionen de una forma coherente, que es el crossover. Este crossover viene de la Supreme viene de la Suprema. Es que antes me equivoqué. Viene de la y me llamaron la atención. Viene de la Suprema. Entonces es un crossover muy elaborado. Y el crossover que maneja esto es este de aquí arriba, que luego lo podréis ver. Y después están los de abajo. So you already said that? Okay. So the crossover is made in Italy, not Singapore. No, absolutely. and even the core is made in Portugal because Portugal produces a lot of core. Oh yeah, Portugal is good. I'm sorry. Also Spain. El crossover está hecho obviamente en Vicenza, en Italia, y es también patente de ellos. Yeah. So how this crossover works is that the majority of the loudspeaker manufacturer, including us in the past, they are taking in consideration the frequency response of a driver. But if you measure a driver at one level and on all his range of frequencies, they will, based on the movement of the membrane, the timing of those frequencies change while the driver is performing. And this is the acoustic phase, which is particular for any driver. What we do with this crossover is to align each phase behavior of each driver to make them always parallel. And in case of mid-range and bass, they are also basically aligned. So not only parallel, but aligned. So you have the perfect cohesion between the mid-range and the two woofers because they are going exactly at the same speed. Bueno, este crossover funciona de una manera que ellos le llaman coherencia de fase. No solamente trabaja en la frecuencia, sino en la coherencia de fase. Esto es importante porque trabajando en esos dos ámbitos tenemos el tiempo, y el tiempo es muy importante. Y el patente es phase coherence. Yes, we call it phase coherent, and we are so proud of that technology because it's something that you can immediately hear the difference between a phase coherent crossover and a non-phase coherent crossover, that we decided to show the crossover on the top. Bueno, se llama coherencia de fase y el nombre del crossover es coherencia de fase porque trabaja así con todos los drivers. Y ellos están muy orgullosos porque la verdad que es una innovación que otros no tienen, que por lo menos otros no lo implementan así. Por eso le han hecho esta ventana para que veamos una parte de la tecnología del crossover. So I think now we have another 2 or 3 tracks. I can play 4 if you want. Okay. All goes with 4 tracks. Which where we will increase a little bit the rhythm and hasta que lleguemos al metal. And then we will finish with some very heavy metal tracks. Tenemos un metalero aquí que es Roberto. So enjoy the next session. Vamos a escuchar.
Bueno, llegamos ya a la hora final. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado aquí con nosotros estas 2 horas. Espero que hayáis disfrutado tanto del contenido del evento como de nuestro nuevo espacio y bueno, pues espero que veros en próximos eventos que ya tenemos anunciados en nuestra página web, en nuestra parte de eventos y nada, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y que paséis un gran fin de semana.